Hola, me llamo Elisa. ¿Qué tal? Soy guía oficial de Sevilla. Agradezco a mi compañera Marta por haberme invitado a participar de este proyecto. Me toca contarles la historia andalusí de Sevilla. Es imposible hacerlo en 10 minutos, de ahí que les voy a acercar lo más destacado. La historia andalusí de Sevilla duró 537 años, entre el 711 y el 1248. A lo largo de estos siglos vivió dos momentos relevantes en la historia: el siglo XI bajo los reinos de Taifas y los siglos XII y XIII bajo los almohades. En Al-Ándalus, en general, cohabitaron tres religiones bajo una sola cultura, la andalusí. La cultura andalusí es el resultado de la fusión de la herencia isidoriana y el Islam, basada en una sociedad arabizada con un sustrato grecolatino. Sevilla recibió el nombre de Ishbilia y su río el Wadi al-Kabir, el río grande. Y así la describió el poeta Ibn al-Labana en el siglo XI. En las orillas de su río había jardines salpicados de colinas. Bosquecillos de olmo le daban sombra. Se diría que el río era el collar de su cuello. ¿No es cierto que la mayor belleza está en los collares y en los cuellos? Durante los primeros años, Sevilla mantuvo gran parte de las estructuras romanas y visigodas que pronto pasaron a convivir con la nueva mezquita Aljama, construida en el centro de la ciudad a principios del siglo IX, la mezquita de Ibn Adabás. Hoy en día apenas quedan restos, porque en su lugar se alza la iglesia del Salvador. Sin embargo, si nos fijamos bien, podemos distinguir el cuerpo inferior del alminar en el campanario, o el trazado del patio, que era el de abluciones, y en la cripta se encuentran algunos restos de su estructura y una lápida conmemorativa. En el Museo Arqueológico se encuentra una de las columnas de la mezquita con una inscripción que es una de las más antiguas de Al-Ándalus. Las aldabas de bronce de la puerta de la mezquita están ahora en la puerta de la sacristía de la iglesia del Salvador. En el entorno de la mezquita se encontraba el bullicioso zoco. Hoy lo intuimos por los nombres de algunas de sus calles: Herbolarios, Plaza del Pan, Alcaicería de la Loza, Lineros, Plaza de la Pescadería. Y junto a la mezquita de Ibn Adabás se encontraba el Palacio del Gobernador, hoy embutido entre casas y calles del casco histórico. La Medina estaba salpicada de baños, hornos de pan, barrios donde convivían judíos, mozárabes y musulmanes sevillanos a los que les gustaban los buñuelos, las albóndigas de carne o los higos del aljarafe. Y uno de los grandes problemas de la ciudad era que un brazo del río atravesaba la Medina causando estragos en época de lluvia. Sevilla entra en la historia de Al-Ándalus en el siglo XI con la creación de los reinos de Taifas después de la caída del califato. Con la intención de cubrir el vacío de poder, en Sevilla se hizo cargo del gobierno un miembro de los Banu Abad, cuyo descendiente más relevante fue el rey Al-Mutamí. Al-Mutamí era poeta y le tocó ser rey. A nivel político y económico se vivieron crisis bastante profundas. Sin embargo, la cultura alcanzó su máximo esplendor y Al-Mutamí fue uno de sus protagonistas. Él era un ser muy sensible, que amó con todo su corazón a su favorita, Itimat, y a su compañero y visir, Ibn Amar. Invisible tu persona a mis ojos, está presente en mi corazón. Te envío mi adiós con la fuerza de la pasión, con lágrimas de pena, con insomnio. Innomable soy y tú me dominas, y encuentras la tarea fácil. Mi deseo es estar siempre contigo. Ojalá pueda concederme ese deseo. Asegúrame que el juramento que nos une no se romperá con la lejanía. Dentro de los pliegues de este poema escondí tu dulce nombre,
y Timad. Al-Mutamí construyó su palacio añadido al emiral califal, dotándolo de un sector residencial, y lo llamó Al-Mubarak, el Palacio de la Bendición. Hoy en día vemos lienzos de murallas y torres y la puerta principal al Palacio de Al-Mubarak. Este palacio hoy está oculto en el interior de estas casas de las viviendas del patio de banderas. Finalmente, Al-Mutamí y los demás reyes taifas fueron vencidos por los almorávides en el 1091. Almorávide es la palabra castellana de Almurabitún, los hombres del Ribat. Eran monjes soldados que vivían en fortalezas monasterios. Su origen se remonta a las tribus nómadas del desierto del Sáhara, que se unieron en una confederación, dominaron gran parte del Magreb y cruzaron hacia el Andalus para derrocar a los reyes taifas. Bajo los almorávides, Sevilla se expandió debido al considerable aumento de población con la llegada de las tropas norteafricanas. Y unos 50 años después, los almorávides perdieron su poder frente a otro movimiento surgido en el siglo XII, los almohades. Almohade es la palabra castellana de al-muwahidun, los unitarios. Los almohades estaban compuestos por tribus bereberes que surgieron en las montañas del Atlas y que defendían un dogma basado en la unicidad de Dios, y hacia la mitad del siglo XII cruzaron al Andalus. Los almohades fueron los grandes ingenieros y arquitectos de Sevilla, a la que convirtieron en la novia de Al-Ándalus. Alcanzó el rango de capital del imperio almohade. De entre los califas almohades sobresalieron dos, Abu Yaqub Yusuf y su hijo Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, ambos enamorados de Sevilla. Se dedicaron a embellecerla, realizando grandes obras de infraestructura a lo largo de unos 30 años. El centro gubernamental, administrativo, comercial y religioso se trasladó hasta esta zona sur de la ciudad, ampliando el Alcázar, construyendo la nueva mezquita Al-Jama y la nueva alcaicería. Los almohades ampliaron el palacio de Al-Mutamí y a lo largo del siglo XII extendieron el recinto fortificado hasta alcanzar las 17 hectáreas, convirtiéndolo en una auténtica ciudad palatina fortificada con sus calles y plazas y 11 recintos de diversas áreas. En el Alcázar queda el patio del yeso y los baños de María de Padilla principalmente. Los almohades construyeron la nueva mezquita Al-Jama, a la que llamaron Al-Moharén, la Sagrada, cuya sala de oración fue completamente demolida para levantar la catedral. Solo queda el patio de abluciones, hoy de los Naranjos, y el alminar, hoy Torre de la Giralda. Esta torre es uno de los emblemas de la ciudad, la hermosa Giralda. Construida en ladrillo y decorada al estilo almohade. Fíjense en los detalles. Con paños de sepka o rombos y las ventanas con arcos de herradura alternando con lobulados. El cronista Ibn Sahib al-Salat la describió así: lo admirable de su vista, que se eleva en el aire y se alza en el cielo, pareciendo al que lo ve a varias jornadas de Sevilla, que está entre las estrellas del zodíaco. Finalmente vemos también la Puerta del Perdón, que encierra la antigua entrada principal a la gran mezquita. Los almohades construyeron la muralla, como podemos ver en el barrio de la Macarena, y recuperaron el acueducto romano para suministrar al Alcázar y a la ciudad agua potable tan necesaria para las mezquitas, los baños y las fuentes. En las afueras de la ciudad reaprovecharon la almunia de Al-Mutamí, construyendo nuevas salas y la gran alberca que abastecía a un inmenso campo de diversos cultivos, especias, frutales y jardines, y a la que llamaron Almunia de la Bujaira, la laguna. Los almohades construyeron los astilleros y muy cerca la Torre del Oro, Burj al-Dahab, que formaba parte del sistema defensivo de la ciudad.
como torre albarrana, es decir, exenta de la muralla y unida a ella por un muro. Los almohades construyeron el primer puente sobre el río Guadalquivir. Aquello debió ser todo un acontecimiento para la ciudad. Estaba formado por una serie de barcas sujetas por cadenas de hierro y cubierto con tablones de madera, comunicando de esta manera a la ciudad con el arrabal de Triana y el Aljarafe. Y junto al puente se construyó finalmente una fortaleza que hoy en día es el Castillo de San Jorge. Esta ciudad islámica sigue viva, quizás no tan visible, quizás no tan evidente, pero si abren los ojos, la mente y el corazón, no podrán más que enamorarse de Ishbilia. Pero la historia no se detiene y en el año 1248 fue conquistada por los castellanos al mando del rey Fernando III. Y ahí comienza otra historia que se las contará mi compañero Alfonso. Así que no se pierdan el próximo episodio. Muchas gracias y un saludo.